Muchas gracias. Si nos preguntáramos cómo están las estadísticas en el mundo, 1 de cada 3 personas hoy en día sufren de trastornos emocionales. Quizás tú o algún familiar o algún amigo ha estado pasando por esto de las emociones. Y más adelante vamos a hablar de qué son estas emociones. Pero ¿sabían que en menos del 50% de los países, las personas que sufren de trastorno de ansiedad y de depresión no buscan ayuda profesional? ¿Por estigmatización, por desconocimiento o por falta de acceso? Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto y qué vamos a aprender en este tiempo, en esta conferencia. Es uno, cómo identifico mis emociones, y dos, cuáles son esas herramientas o hábitos, lo llamaría yo, para poder superar lo que es la ansiedad y la depresión, o llámese las tristezas, o llámese algún otro tipo de trastorno emocional que me pueda estar afectando. Entonces, quiero decirles que me encargo de ayudar a personas que sufren de este tipo de problemas. ¿Y a través de qué? A través de talleres, conferencias, masterclass. Ayudo a las personas a que puedan recuperar su seguridad, aumentar su autoestima y, lo más importante, a tomar las riendas de su vida para poder lograr nuevamente tener una estabilidad y un bienestar físico, emocional y mental. Pero antes quiero contarte un poco de mi vida. Nací en Colombia, en norte de Santander, Cúcuta, y a los 8 años mis padres tomaron la decisión de emigrar a Venezuela en busca de una mejor estabilidad económica, emocional. Y estando allí en Venezuela, tuve la oportunidad, como ustedes pueden ver allí, estoy recibiendo una de mis metas, mi título, al lado de una gran mujer que es mi madre, María Ismelda Maldonado. Y cuando ya creí tenerlo todo y haber alcanzado esa meta, aún aunque ya tenía un título, tenía una familia, tenía una estabilidad económica, entre comillas, comencé a presentar un vacío que ni yo sabía de qué se trataba. Muchas personas nos sucede así, de esta manera. Nos sucede de que nos ponemos metas, cuando alcanzamos esa meta creemos que es el fin, que es el logro. Y después empecé a identificar que estaba sufriendo de trastornos de ansiedad. Por eso la historia que te estoy contando hoy no es desde los libros de medicina, es desde mi experiencia y mi vida. Y cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Allí, como pueden ver, estoy al lado de mi esposa y de los padres de mi esposa, de María Eugenia, y mi cuñada Judith, quien está con 2 sobrinos. ¿Y por qué cuento esta parte de mi vida? Porque fue una de las cosas que llegó a detonar, o uno de los factores que llegó a detonar esa ansiedad y esa depresión. Judith, una mujer de 37 años de edad, emprendedora, luchadora, era así con su hermana María. Eran una en propósito. En todos los planes que se hacían, eran como esas almas gemelas. Pero un día todo cambió cuando Judith comenzó a sentirse mal y acudió al médico. Ella buscó ayuda profesional, pero después de tantos estudios le diagnosticaron cáncer de mama, un tipo de cáncer que no era irreversible, maligno, que era invasivo y agresivo. Esto nos sumió mucho en el dolor. No fue fácil para mí, porque pasé a ser el esposo de María, a ser el médico de cabecera de Judith y de la familia. En ese momento yo pude entender que cuando tratas a alguien con cáncer, no es igual que cuando es tu familiar. No es igual cuando le sucede a otra persona que cuando sucede con alguno de sus familiares, llámese amigos cercanos, papá, mamá, hermanos. Y la línea divisora entre el ser profesional y ser familiar se me cruzó. Y allí caí en un profundo estado de ansiedad y de depresión, porque no estaba en mis manos. También pude llegar a entender que estaba en las manos divinas. Judy luchó
con esta enfermedad. Fueron 4 años y de esos 4 años logró superar el cáncer los 2 primeros años. Pero después, por muchas circunstancias en la vida que nos pueden suceder a nosotros, problemas familiares, problemas de pareja, problemas económicos, nuevamente el cáncer se volvió a activar en ella. Y a pesar de que ella luchó, hizo todo lo que pudo, no pudo vencer el cáncer. Esto hizo que mi esposa cayera en un estado de depresión. Judith muere y automáticamente mi esposa muere. Como decimos nosotros, muere en vida. Y para mí eso me afectó aún más. Y fíjense, yo siendo médico, eso no cambió las herramientas y el conocimiento que yo tenía. Entonces un día pensamos y dijimos, bueno, si cambiamos de país y cambiamos y nos alejamos un poco de toda esta situación, entonces allí podemos nosotros de alguna otra manera cambiar nuestra vida y comenzar una nueva vida. Y fue en el 2018 cuando emigramos a Colombia, nos establecimos en Bogotá, pero todavía mis sentimientos y mis emociones no cambiaban. ¿Y qué pasó? Cuando creímos que ya estábamos bien, en otro país vino la pandemia, vino el COVID. Y para nosotros los médicos fue trabajo más trabajo, y esto hizo que de alguna u otra manera los trastornos de ansiedad y de depresión, de tristeza, nos sumergieran más en el fondo. Pero un día todo cambió cuando tomamos la decisión, mi esposa y yo, de buscar ayuda profesional. Porque ¿cuál es el error de nosotros, los médicos, los que estamos en el área de la salud? Creemos que no la sabemos todas. Pero allí conocimos a Alejandro, un psicólogo, quien nos dio las herramientas necesarias para poder salir de la ansiedad y la depresión. Mas, sin embargo, esto no era todo. Todavía faltaba algo en nuestra vida. ¿Y qué era eso que faltaba en nuestra vida? La ayuda de Dios. Y comenzó a surtir en nosotros un proceso de transformación en nuestra vida. Empezamos a saber cómo reconocer esas emociones y cómo gestionar esas emociones en nuestra vida y cómo manejarlas, cómo colocarlas de nuestro lado para poder seguir adelante. Y allí pueden ver cómo estamos mi esposa y yo, contentos y felices, porque conseguimos las herramientas, porque transformamos el dolor en una fuerza impulsadora y hoy en día estamos ayudando a otras personas a que puedan reconocer cuáles son esas emociones que le están afectando. Entonces, si alguna vez te has sentido que tus emociones te están dominando más a ti que tú a ellas, o en algún momento, muchas veces llegan las personas a la consulta, doctor, me duele la cabeza, doctor, me duele esto, doctor, son dolencias que se van reflejando en nuestro cuerpo. Entonces las emociones aprendimos a través de estos profesionales de la salud que no son ni buenas ni malas. Ellas están allí para ayudarnos. ¿Ayudarnos a qué? A que nos está diciendo nuestro cuerpo que algo está sucediendo. Es una alerta que te está diciendo que debes de cambiar. Y como podemos verlo, las emociones se reflejan en nuestra vida. Entonces, cuando tenemos estos trastornos de ansiedad, de tristeza, de miedo, pues nuestro sistema inmunológico simplemente se deprime y empiezan a salir una serie de enfermedades, ¿no? Si yo sufro de ira o cada rato me enojo por lo que a veces otras personas me pueden hacer, eso puede afectar mi hígado. Si sufro de miedo constantemente, eso afecta a mis riñones. Y así sucesivamente cada uno de nuestros órganos están conectados a nuestras emociones. Entonces, ¿qué decimos que es la depresión? Un exceso de lo que es el pasado. Vivir en el pasado. ¿Qué nos sucedía a mi esposa y a mí? Que vivíamos en el pasado. Por todo aquello que nos había sucedido. ¿Qué es el estrés? Un exceso del vivir el presente. ¿Y cuántos no vivimos en estrés hoy en día? Todos. Todos de alguna u otra manera algo nos estresa. Nos saca de nuestra actitud y de nuestro confort. ¿Y qué es la ansiedad? La preocupación por el exceso del futuro. Yo soy así, o trato de controlar esto. Siempre quiero ir un paso adelante. Entonces podemos identificar estas 3 emociones, estos 3 trastornos emocionales. Pero hoy he venido aquí a compartir contigo, con los amigos de Querétaro y de México y de Colombia y de parte del mundo, qué hábitos pudimos aplicar en nuestra vida que de alguna u otra manera nos ayudaron a salir como familia de la ansiedad y la depresión. No quiero decirles que no podamos presentar esto en algún momento dado, pero sí
que tenemos ahora las herramientas para hacerlo. Y lo primero de ello, número uno, es cuida tus pensamientos. No es fácil decirle a alguien que está deprimido con ansiedad, es que tienes que tener pensamientos positivos, pero si aplicas estos hábitos que vamos a aprender el día de hoy, yo te aseguro que cuando llegue ese momento vas a saber qué hacer. Entonces, hay una voz interior dentro de nosotros que nos decimos, todas las mañanas nos levantamos y esa voz casi siempre son cosas negativas, que nos dicen o que nosotros mismos nos decimos. Si tuvieras un amigo o una amiga pasando por un momento difícil en tu vida, con tristeza y con todo este tipo de cosas, ¿cómo lo tratarías? ¿Qué le dirías? Le dirías, sal de ahí, haz esto. Pues al igual tenemos que tratarnos nosotros. Nosotros somos lo que pensamos. Y es importante que hoy en día, en todas las redes sociales, puedes escuchar cómo puedo entrenar mi mente. Entonces, dite cada día te vas a decir afirmaciones positivas. Yo sí puedo, lo voy a lograr. Cambia esos pensamientos negativos. Toma unos minutos de tu día para decirlo de frente al espejo. Lo voy a lograr. Sí puedo hacerlo. Tú vales, porque cada uno de nosotros somos un ser único y especial aquí en la tierra y vinimos a cumplir una misión de vida. Segundo, siempre he dicho, y los psicólogos y los psiquiatras, y lo dice la doctora Marian Rojas, la mejor medicina para el estrés, la ansiedad y la depresión, tu mejor aliado es el deporte. Cuando nosotros hacemos deporte o actividad física, hay gente que no le gusta, me dicen, doctor, a mí no me gusta hacer ejercicio. ¿Te gusta bailar? El bailar es una actividad física, el movernos. Eso hace que se liberen una serie de sustancias en nuestro cuerpo, como la endorfina, la serotonina, que nos ayuden de alguna u otra manera a bajar el nivel de cortisol y a reducir el nivel de estrés. Entonces, que el deporte pueda ser tu mejor aliado. Tercero, rodéate de personas positivas. Aquellas que te van a ayudar con tu propósito de vida. Nosotros necesitamos tener metas y tener propósito en nuestra vida para poder seguir adelante. Entonces, aléjate de aquellas personas que algunos le llaman tóxicos o otros le llaman apagafuego, que cuando tú le dices cuáles son tus metas y todo lo demás, sencillamente, pues, quieren apagar tu luz. Y cuarto, participa de actividades que te produzcan felicidad y alegría. Lo que quiera, ir a un centro comercial, ir a un parque, estar con reuniones familiares, ¿ok? Y quinto, las redes sociales, señores. Para mí son una gran herramienta porque puedo llegar a más personas en el mundo. Puedo hacer muchas cosas. Pero hoy en día se habla de las adicciones y ya no estamos hablando de las drogas, del alcohol, del cigarrillo. Estamos hablando de las redes sociales. Dependiendo del uso que nosotros le demos a las redes sociales y nuestros hijos, entonces de eso va a depender. Si yo me comparo en las redes sociales con otra persona, se activa lo que es la ansiedad, se activa más la depresión. Y quiero decirles que hoy es el momento de comenzar esa transformación de vida. Así como escucharon la historia, mi historia y la historia de María, hoy quiero compartir con ustedes el testimonio de María y cómo ella pudo lograr esa transformación de vida. Mi nombre es María Eugenia Farfán y te quiero contar mi historia. Tras la muerte de mi hermana Judith, desencadené un proceso de crisis de ansiedad y de depresión por un periodo de 3 a 4 años. Lo que me ayudó a superar estas crisis por tan largo periodo fue la ayuda primeramente de mi Padre Celestial y de Jesucristo, segundamente un equipo profesional, un psicólogo que me ayudó a saber qué era lo que yo estaba experimentando por dentro, qué era lo que estaba sucediendo dentro de mí. Y gracias a las herramientas que él me dio, yo pude superarlo. También gracias al apoyo de mi familia, especialmente de mi esposo, que estuvo allí siempre para mí. Y te quiero invitar a que sepas que no estás solo. Yo pude superarlo, tú también puedes superarlo. Busca ayuda, no te rindas, persevera. Algo que quiero invitarles que tomen acción es que cuando escuchen a un amigo, un familiar que está en esta batalla, no necesitamos ser médicos o ser psicólogos o ser psiquiatras. Tan sencillo es, dile, ve a un profesional, busca ayuda. Hoy les invito
a que cada uno de ustedes podamos poner en práctica estos hábitos y estas herramientas que estamos aprendiendo aquí en Locos por el Éxito. Y les prometo que comenzará una gran transformación de vida. Que Dios les bendiga.